Hola amigos de casa, ¿cómo están? Yo soy Alma Laura. Yo, Luciana, Hola Lu. ¿cómo Y estás? estamos aquí para conversar acerca de nuestra plática de este domingo que lleva por título Vida de fe en comunidad. Se me hizo una plática muy importante de tocar. Se tocaron puntos que necesitamos tener presentes y que no siempre se tocan en una conferencia de domingo. Creo que fue importante, confrontante, necesaria y de mucha bendición. confrontante. Creo que han sido todas. Ha sido como renovar nuestra mente, tratar de entender como en un escalón un poquito más arriba de cómo nos estamos relacionando con Dios. Sí, y de también a la par entender que relacionarnos con Dios es a la par de cómo nos relacionamos con los demás en esta comunidad de fe. Mira, algo que llamó muchísimo mi atención, bueno, como platicaba Pablo desde un principio, y dijo tal cual, voy a abrir mi corazón. Y al preguntarse o al analizar que a los retos que se iba a enfrentar a partir de pues ser quien dirige Casa sobre la Roca, una comunidad de fe grande que somos y de muchos años, pues tal vez yo cuando lo escuchaba decirlo decía, yo creo que no sé si me hubiera hecho esa pregunta, pero desde el principio no sé si hubiera aceptado el reto. Es un reto fuerte, es un reto grande, porque si nosotros en una familia de te gusta, en una casa de tal vez cinco integrantes, hay diversas pruebas confrontantes, difíciles a veces, duras, tristes, bueno, de diferentes índoles. Imagínate nada más en una familia tan grande, porque eso es lo que somos, una familia en la fe. Sí, es complicado porque si a veces los tuyos de pronto no te caen tan bien, ahora en esto ser parte del cuerpo de Cristo, empezaba Pablo diciendo que es como un mandato de parte de Dios no dejar de congregarnos, ¿no? Y es aquí donde vamos a encontrar el crecimiento, es aquí donde vamos a aprender a relacionarnos con Dios. Y tú dices bien, dice por ahí en Colosenses, soportándose unos a otros. Entonces sí somos estirados en esa área porque, porque tenemos expectativas de otros que no debiéramos tener y otros tienen expectativas nuestras cuando a veces no nos detenemos como un poquito a reflexionar pues cómo anda el otro y qué trae el otro encima, ¿no? Que estamos esperando en el es que yo quiero, yo necesito, yo recuerdo hace poco una conferencia que decía es que el, el, el amar a otro tiene que ver con cómo es que el otro necesita. No es como lo que, ay, pues quiero dar y además es lo que yo doy porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Cómo el otro necesita. Reflexionar eso es bien difícil. Y ese reto del que tú hablas con Pablo es que, pues muchos lo vimos allí crecer y enfrentarse a eso, o sea, lo que él vivió como niño, como adolescente. Y ahora o sea, yo creo, ve hacia el futuro pensando en sus hijitos, como que ha de decir si el paquete está cañón. Y sí, tú tienes razón, quién sabe si le entraríamos, ¿no? No lo sé, porque también, bueno, Dios nos va llevando por diferentes caminos y me queda claro, o cada vez más he comprobado que Dios es quien pone las personas en donde están. Y eso, fíjate que le doy gracias a Dios por hoy saberlo, porque en algún momento lo cuestioné, ¿no? Cuando somos inmaduros en la fe, cuando hay cosas que no entendemos del todo, que no nos han sido reveladas por el Espíritu, pues O nos, que no quiere, o dices, ay, bueno, ya lo entendí, pero no quiero. o ni siquiera lo entiendo y de me quejo. O Ajá, sea, me ajá. quejo y lo cuestiono, porque pues creo que los que llevamos muchos años, yo tengo 20, tú como 30. No, menos como 24. 24, pero son muchísimos años. Y entonces yo me doy cuenta cómo mi fe, mi madurez, mi discernimiento han pasado por diferentes etapas.
Por ejemplo, con respecto a lo que platicaba Pablo de las pruebas que vivió cuando era niño, me acuerdo bien que cuando yo era mucho más nueva, eh, pues poníamos mucho nosotros los ojos en los hijos de los líderes de casa. Y sí decíamos, yo, bueno, voy a hablar por mí, yo decía, bueno, pero ¿y estos niños? Pero ¿por qué no? Todos los niños están en niños y ellos no, y corriendo por aquí, por allá. O sea, a lo que voy con esto, y me confieso, ¿no? Es que nosotros juzgamos cosas que ni sabemos, juzgué cosas que no conocía, no sabía yo el contexto, pero bien qué opinaba. Y hay algo que también se me hace hoy fuerte y al vivirlo en otra posición ya, híjole, más fuerte todavía, ¿no? Que estamos en la mira todo el tiempo, como si fuéramos personas perfectas y yo soy de las más imperfectas del planeta, lo he Justo eso te iba a comprobado. decir, es que les pusimos como el lente encima, ¿no? Creyendo que están obligados a, pues, ay, ¿cómo crees? Serán los hijos de los líderes, ¿no? Tienen que dar ejemplo. Y nada más lejos de eso, como todo el tiempo estamos esperando de los otros sin reflexionar a recapacitar. Decía Pablo que Dios toma lo que no tiene ningún valor y le da valor. Y eso es para mí. Yo me acuerdo, yo llegué a casa y yo escuchaba una conferencia y yo decía, ¿cómo no escucha eso mi marido? ¿Cómo no escucha eso mi hermana fulanita? Cuando finalmente quien lo está escuchando soy yo, adivina para quién era. Pues para ti, como lo era para mí, si lo estaba escuchando. Eso es típico. Eso es típico y constantemente se lo platico a las mujeres en casa. Cuando estamos ahí escuchando un tema, no es para nuestro esposo, suegra, primos, hermanos o amigos que esperamos que lo oigan. Para mí. Si lo estamos escuchando nosotros, es para nosotros. Dios no se equivoca. Y Dios sabe perfecto cuándo nos da un mensaje a quien le corresponde escucharlo. Y sí, mira, lo vimos desde los versículos, ¿no?, que nos compartió Pablo. Por ejemplo, este de Santiago, Santiago 1 del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y qué versículo tan, ay, pues tan a veces difícil de comprender porque no es fácil tener gozo en las pruebas. Y, O y, 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 y menos paciencia. además, bueno, eso es lo que produce la prueba, pero no es necesariamente lo que nosotros estamos esperando recibir, ¿verdad? Muchas veces queremos una solución inmediata, queremos una respuesta rápida, un cambio, bueno, como si fuera magia. Y eso No es. no es Estamos en un proceso. en un proceso todo el tiempo. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es eh, justo de lo que hablábamos, ¿no? De cómo tenemos que tener muy claro a quién seguimos, porque las personas nos vamos a equivocar todo el tiempo. En Todo las el tiempo. en una, como decíamos, si en una familia pequeña hay conflictos, problemas, situaciones adversas, retos, cosas así, bueno, imagínate, nos imaginamos y vivimos en una familia tan grande. Va a haber lo mismo, pero por mucho, o por muchas, en muchas personas, o muchos casos al mismo tiempo. Y creo que es sumamente relevante recordar que esta comunidad de fe, en esta comunidad de fe está llena de personas falibles que somos nosotros. Entonces sí nos vamos a fallar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir a Cristo. Sí, y reconocer que somos una comunidad que, decía Pablo, que ser parte de esta comunidad implica conocer la gracia, Sí. pero además, conocer la gracia en lo personal sí me encanta, pero además debemos como compartir, como tener de esa gracia para con otros, porque tú bien dices, somos falibles todos, nos equivocamos todos muchas veces, y, y en este crear comunidad, el soportarnos unos a otros, el aprender a ser pacientes con los demás, el reconocer que yo he llevado un proceso y que es el mismo proceso que estamos llevando todos. Y él hablaba
de algo que también a mí me mueve muchísimo, como el 95% de lo que puedo creer que me acontece tiene que ver con mis emociones. Sí. Cómo resuelvo, con qué lupa me atrevo a mirarlos, las adversidades o los problemas. Él decía, o somos como súper fatalistas, ¿no? Y señalamos y lo vemos todo con un lente como pesimista, reprobador, lleno de juicio, o sabiendo que si Dios tiene el control, aún aquí entre nosotros, pues va a pasar. Él hablaba de que de estos 2 años se da cuenta que tiene como 10 pruebas que ya las pasamos y que No las vio tan graves ya como las las... pasamos. Sí, Y en exacto. eso estamos involucrados todos. Sí, no, y todo el tiempo y constantemente, y por algo dice la palabra en algún momento, el que se crea muy seguro, ya firme, Mire. cuídese de no caer, porque no importa el tiempo que llevemos, somos las mismas personas. Claro, hemos sido transformados por Cristo en muchas áreas, Ujú. pero no estamos exentos a caer por alguna situación adversa que vivamos. Algo que creo que tendríamos que practicar todo el tiempo como comunidad es la empatía. La empatía, pedirle a Dios que si no la tenemos, pues nos la dé, por favor, dame empatía, también dame, pues, ojos para ver cómo tú ves las cosas, porque yo puedo ver pasar a alguien aquí en mi comunidad, que de repente siempre saludaba y ahora ya no me saluda, y pensar, qué payasa, pues ya se le Ay, subió, sí, claro. o lo que tú quieras. Muchas cosas pensamos muchas veces. En vez de preguntarnos, ¿le estará pasando algo? Claro. Y si oro por ella, y si busco la oportunidad, Señor, muéstrame la oportunidad de ver en qué momento puedo yo acercarme para preguntarle si está pasando algo. No sé, creo que la empatía es una cualidad de nuestro carácter que debiéramos desarrollar, y si no la tenemos, pedírsela a Dios, para pues ser como Jesús era, todo el tiempo pensando en los demás, no juzgando, no prejuzgando, y de eso nos falta mucho, pero creo que podemos crecer en ello. Sí, y él hablaba de aprender a confrontar, confrontar no a las personas, sino las situaciones, qué tanto nos atrevemos o qué tanto como que dejamos pasar las cosas. Comercial, en Casa Crece hay una clase en propósito que se llama confrontación sana, y para eso tenemos que ser como muy directos, llenos de amor. Él hablaba, o sea, confrontar con la verdad, pero con amor. Por eso hablaba de la gracia, no con señalar al otro, sino esa parte tan importante que tú estás diciendo, de verdad recapacitar, reflexionar en si el otro no le está pasando bien, si el otro anda divagando, luego nos hacemos las ofensas y el otro a lo mejor ni se enteró, ni se enteró. Eso es súper O común. escuchar lo que otros te dicen de cierta persona, y entonces tú ya le agarras como Como tirria. cuidado, ¿no? Cuando no nos hemos atrevido a lo mejor tratar a la persona, conversar, tratarnos como una familia, y luego te das cuenta, pues si ni era tanto, o eso no era cierto. Oye, pero acabas de tocar un punto muy importante. En una comunidad, como en muchos lados, desafortunadamente, hay muchos chismes. Hay muchas cosas Oh, que, sí. que solemos decir sin tener el pleno conocimiento, sin que nos hayan pasado. Tomamos partido de una cosa por otra, y creo que eso también es sumamente importante. Recordemos que, ¡ay, qué fuerte lo que voy a decir! Pero lo que demos vamos a recibir. Y si yo estoy prejuzgando algo que no sé, que no conozco, voy a recibir eso. Y si yo estoy hablando de algo que ni sé, porque escuché que alguien lo dijo, que además, como bien dices, si esa otra persona lo percibió según una emoción, y no fue realmente lo que pasó, y además me lo transmite, y yo lo escucho, número 1, y luego 2, lo asumo como que es, y Es- luego 3, reacciono mal. Y le pones tu propio tinte, ¿no? Exacto, y además tomo partido, cuando ni estuve, ni me constó, ni sé si es cierto, porque hay una cosa bien cierta, Alma, todas las cosas tienen 2 versiones. Así es. Todo, nosotros Así es. acabamos de vivir un tiempo difícil en ese aspecto, Así es. y nos dimos cuenta cómo
eh, pues fue una gran lección, lo sigue siendo, pero todo tiene 2 versiones, entonces no tomar partido. Aprendimos muchas cosas de eso, de entrada, cómo reaccionar cuando sepamos que alguien tiene algo similar, ¿verdad? No tomar partido, mejor cerrar ojitos y oídos y boca a lo que otros digan porque no me consta, porque no estuve ahí, porque la persona cuenta las cosas con su verdad, pero tal vez no es la absoluta, en fin. De todo se aprende, así como lo decía Pablo, ¿no? Cuando decía, pues, cómo me quisiera que esta persona estuviera pasando por esto para que no para que lo pasara, sino para que aprendiera. Y es verdad, bien dices, o tomamos esas circunstancias, situaciones como grandes tragedias o como aprendizajes. Así es, porque finalmente la prueba eso nos hace crecer, tomada de la mejor manera, ¿no? Porque o decidimos cerrarnos, amargarnos o hacer juicio, o cuando hablaba de esta confrontación, es que la confrontación tiene 2 partes, ¿no? Sí, La parte que confronta, si vas a confrontar, que sea en mucho amor, y si eres confrontado, tener una gran escucha y una gran apertura, porque te pueden venir a confrontar y tú decir: "No, claro sí, que eso no, no no". recibirlo, O ¿no? sea, sí, claro, cuando finalmente esto nos va a llevar a crecer. Y si nos lleva a crecer personalmente, va a repercutir en el crecimiento de nuestra comunidad. Sí, Adquirir, decía Pablo, habilidades sociales. sí, sí. Adquirir habilidades sociales, dices: "Ay, ¿es en serio? Es que yo ya me las sabía". Y dices: "Ay, no, claro que no me las O sabía". las sé, pero no las aplico. O quiero que otros las apliquen, pero yo estoy bien. O caminar como que el patio está escriturado a mi nombre, ¿no? Y creer que yo estoy bien, que se preocupen los otros, Sí, ¿no? caray. Cuando somos parte de esta comunidad, la palabra dice, somos parte del cuerpo de Cristo y, y tenemos que cuidar nuestra comunidad. A mí me encanta mucho este tema porque formar parte de una comunidad como la nuestra, que es tan bendecida, a mí me encanta casa y estar en casa, es crear como esa red de contención, de ayuda, de apoyo, si lo hacemos de la mejor manera. O se puede Sí. volver el infiernito, pues, ¿no? Claro, como dice Primera de Corintios, ¿no? Eh, Consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Hasta aquí me quedo en este versículo porque de verdad, mira, creo que precisamente esto es como un hospital, como un lugar en donde venimos los que más necesitamos a Dios, pero no eres tú, o sea, soy yo, empezar por mí, por decir, si yo estoy aquí es porque necesito seguir siendo transformada, necesito sanar heridas que tengo, necesito aprender, ¿cómo dijiste? Sociales, Habilidades habilidades sociales. sociales. Yo soy la que necesito para entonces ser como a la altura de lo que Dios espera de mí y con eso dar lo mejor cada día y lograr ser un buen elemento en esta comunidad. Pero empezar por mí. Creo que la clave es empezar cada uno por nosotros, ir a la presencia de Dios con esas ahorita que estamos buscando tener una mejor relación con Dios, pues eso es ir a sus pies y preguntarle, Señor, dame claridad, si yo de verdad tengo algo mal que no estoy viendo, muéstramelo porque sí quiero agradarte a ti, ser transformada, trabajar en esa debilidad de carácter. Tú bien dijiste ahorita, este tema me gusta mucho, a mí también, porque tiene que ver con el carácter, Sí. tiene que ver con esa verdadera transformación que va a hacer que lo que nosotros hagamos honre a Dios en todas sus formas. Sí, y además es como tú decías hace unos momentos,
estar bajo la lupa, nos están viendo todos todo el tiempo. Y desafortunadamente somos como muy dados a ver lo que no está tan padre y creernos con la, no sé, con la ¿Autoridad? autoridad moral, ¿no? De calificar cuando de lo más vil y despreciable como Dios. Y yo digo, heme aquí, Señor, y estamos entender, no solo para nosotros, sino para todos los demás, que estamos en un proceso en el que debemos de la mejor manera caminar todos juntos, sí en lo individual, pero justamente creando y cuidando a la comunidad a la que Dios nos trajo por su gracia y Sí. aprender de esa gracia para tener gracia para con los demás y siendo hacedores, siendo perdonadores, porque pues es muy fácil pensar que, ay, yo me equivoqué, pues decía Pablo, pues somos todos cristianos, ¿no? Pues que me perdonen, pero ¿y yo? Sí, ¿No? ¿A cuántos repruebo cada día? Y esto, estar como todo el tiempo autoanalizándonos de, ¿en verdad estoy creciendo en mi relación con Dios? En verdad, por ejemplo, con esta serie que sí nos ha confrontado, dices, ay, hemos sido tan legalistas, hemos sido tan como cuadrados, cuadrados, cómo podemos... religiosos. sí, claro. O sea, religiosos. Y si algo tan valioso nos ha enseñado Pablo es esa libertad, ¿no? Me encantó, yo no sé si lo dijo en la segunda, en la primera sí lo dijo, pero antes era, ¿se fue? Ah, que lo Sí, 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 casi cuelguen, ¿no? como eran allá que lo destierren, ¿no? Sí. Que ya Y si alguien venía de otro grupo, él decía, es que es tan visible, y porque alguien llegue, ay, pastor, ¿de dónde vienes y por qué te fuiste? O sea, enseguida, y es que es tan visible, ¿no? Cuando pues a libertad nos ha llamado Dios y la libertad lleva consigo una gran responsabilidad. es cierto. Y estamos siendo vistos todo el tiempo y debemos como aprender a desarrollar estas habilidades sociales y además a resolver nuestras propias emociones, porque finalmente nuestras propias emociones le ponen tinte a todo. Sí, Alma, no, verdaderamente esta plática fue para volverla a escuchar y para reflexionar respecto a cómo nosotros estamos siendo como individuos en esta comunidad. ¿Qué nos hace falta trabajar, desarrollar? ¿En qué área nos falta crecer? ¿Cuál es nuestra debilidad? Llevarla delante del Señor para que nos ayude a cambiar. Y me gustaría casi cerrar con este salmo que dice el 118 del 8 al 9, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Porque de verdad, si nosotros vamos a basar tener una relación con Dios respecto a cómo tenemos una relación con las personas, estamos perdidos, perdidos. Una de las cosas que le aconsejo yo cuando alguien me permite es, mira, todos te vamos a fallar, pero no te alejes de Dios. Es lo único. Él no falla, Él no traiciona, Él no se equivoca, Él no nos queda nada de ver. Las personas sí. Entonces no miremos al hombre, miremos a Dios. Es verdaderamente con quien debemos tener una relación sabiendo que los demás vamos a estar fallando todo el tiempo. Y algo que yo les digo cuando alguien está en nuestra casa de estudio, además les digo, mira, yo de una vez te pido perdón porque en algo te voy a fallar en algún momento, perdóname. O sea, seguramente a veces vas a necesitar que te llame y no lo voy a hacer, o te voy a ver de frente y no te voy a saludar porque estoy pensando en otra cosa, de una vez perdóname. Y no es justificarme de nada, pero es como hacerles ver, de verdad yo voy a fallar, no pongas tus expectativas en mí, te lo pido, porque vas a estar profundamente equivocado. En quien hay que poner nuestra expectativa, confianza, fe, esperanza y todo es en Dios. Y Él nos irá guiando. Y dice aquí, Pablo cerraba diciendo, creceremos en nuestra relación con Dios en tanto aprendamos a vivir en comunidad. Así es. Hijo. Entonces también tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Sí. Y el aprender a vivir en comunidad. Sí, y eso va a ser un buen testimonio viviendo en una comunidad sana
va a ser un libre y que sea un banquete, va a ser un súper buen testimonio para que los que más anhelemos que conozcan de Dios quieran conocerlo. Sí, porque finalmente lo conocen de primera instancia a través de A nosotros. través de cada uno de nosotros. Oye, quiero cerrar con esta frase que escuché una vez de Cash y se me hace increíble. Si tú conoces una iglesia perfecta, no te vayas ahí porque la vas a echar a perder. Y me Ok. encanta porque es verdad, no hay una comunidad No hay. perfecta porque está lleno de personas imperfectas como tú y como yo. ¿Calmas? Sí, ha sido un gusto, Igualmente. Luciana. Gracias. Gracias, Alma. Gracias, casa. Es un gusto estar acá y, bueno, aprendamos a vivir en comunidad y aprovechemos la alianza de Dios para ello. Sí, los invitamos a compartir este tiempo. Si no vieron o aún cuando hayan visto la conferencia del domingo, a volverla a ver en YouTube y a hacer sus comentarios. Y a no perderse, el próximo domingo esta serie continúa. Gracias, casa. Bendiciones. Luciana. Gracias, Alma. Ha sido un gusto. Dios los bendice.